La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de poder estar contigo en este día. Me alegro de corazón. Estamos hoy a jueves 19 de octubre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 11, versículos 47 al 54. Vamos a hablar hoy de varios temas que me parece que nos pueden ayudar a conocer mejor nuestra fe, a conocer mejor cómo tiene que pensar y cómo tiene que vivir un cristiano. Pero el tema del que más interés tengo en hablarte hoy es el tema de la intercesión de María, porque es un tema muy importante y muy actual. Vamos a escuchar el Evangelio y os digo por qué a raíz de este Evangelio es importante comprender qué significa la intercesión de María. Dice así la palabra del Señor de este día. En aquel tiempo, dijo el Señor: ¡ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres! Así, sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. ¡ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia! Vosotros no habéis entrado, y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca.
las palabras de Jesús son unas palabras muy fuertes, son unas palabras muy duras. Fíjate, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo. Son unas palabras muy fuertes. Y luego Jesús lo recalca. Dice un poco más adelante, sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Y como ya os he dicho, no sé si fue ayer o hace pocos días, os comenté que cuando Jesús habla de que su generación era una generación perversa, también está hablando de nuestra generación. Nuestra generación, querida alma contemplativa, es una generación perversa, tanto o más como la generación de Jesús. Entonces, si Jesús dice, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas desde el principio del mundo, pues uno dice, madre mía, ya podemos prepararnos porque nos espera un juicio muy severo. Y entonces interviene un acontecimiento maravilloso en el plan providente de Dios. Y ese acontecimiento maravilloso en el plan providente de Dios es María. Es la intercesión de María. Es la presencia de María. Dios ha dispuesto en su providencia que María tenga la función de interceder en los momentos más difíciles para la humanidad. Y no solo para la humanidad en su conjunto, sino que María intercede en los momentos más difíciles también de la vida de cada persona individual.
María tiene la gracia concedida por Dios, tiene la gracia deseada por Dios de hacer más suaves los momentos más difíciles. Por eso, en los momentos más difíciles de tu vida, acude a María, que es Madre. Y María hará más suave ese momento tan difícil. En los momentos más difíciles de la vida de tus seres queridos, cuando una persona a la que quieres mucho lo está pasando mal, acude a María. Preséntale a esa persona a María. Pon a esa persona en el corazón de María. Y María hará que aquel trance por el que está pasando esa persona sea más suave, sea más llevadero. Y lo mismo hay que decir del tiempo histórico en el que vivimos. El tiempo histórico en el que vivimos es un tiempo especialmente difícil, especialmente violento, especialmente dominado por Satanás, que está libre de sus cadenas. Porque posiblemente estamos viviendo los acontecimientos finales que nos preparan para la venida del Señor. Entonces, en estos tiempos tan especiales y tan difíciles, Dios ha enviado a María al mundo para que María nos acompañe, para que María haga más suave este trance del nacimiento de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Porque al final de los tiempos, este mundo que pasa se acabará y nacerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y explica la fe de la Iglesia, explica el Catecismo, que ese nacimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra será con dolor. La Iglesia y el mundo tendrán que pasar por una gran prueba, pero María hará que esa prueba sea más suave. María hará que esa prueba sea más llevadera, intercediendo con su oración y su amor maternal por el mundo entero. Y ahora quiero decir una cosa muy importante.
esta intercesión que realiza María no la realiza ella sola, sino que en el plan de Dios y en el deseo de María está asociar a muchas almas a su intercesión. María intercede ella directamente, pero intercede también escogiendo un ejército de almas pequeñitas, un ejército de almas totalmente consagradas a ella, que interceden con ella, que con su mismo corazón inmaculado aman al mundo y ruegan por el mundo. Aman a cada persona y ruegan por cada persona. Y nosotros, querida familia, estamos llamados de manera muy especial por María a ser esas almas que llevan a cabo la intercesión de María. Por eso tenemos que tener una vida de mucho amor, de mucha oración y de mucha unión con María. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.